Este es un guión, a ver qué sale. Gracias. Pues me siento como argentino muy grande, ¿no? Porque ahora todos mis amigos y toda la gente pues han tenido la oportunidad de tener palabras muy amables hacia mi persona. Bueno, no se vaya a olvidar agradecerle a Ana Laura Santamaría, me escribió una carta muy bonita cuando me invitó. Esa sí la voy a poner en un marco, porque hay muchas cosas que ya he desechado, pero es un párrafo de palabras muy conmovedoras, ¿no?, de mi carrera en el Tecnológico de Monterrey. Decir, pues conozco a Melba, Marta, pues, a todos compañeros que han estado conmigo a lo largo de mi carrera. Roberto, somos los senior, somos los jurásicos de aquí. Sí, si no mal recuerdo, nos encontramos por primera vez en el CESTEM, en una reunión. Entonces el expresidente Luis Echeverría había creado el Centro de Estudios del Tercer Mundo. Y entre otras cosas que fue brillante, porque trajo gente de Camboya, de Vietnam, ¿no? Y tú estabas como especialista de China, si no me recuerdo, junto conmigo, y no recuerdo a alguien más de esa generación. Pero bueno, pues contigo pues obviamente que hay una estimación también pues de los antiguos, ¿no? Empiezo diciendo un poco de mi trayectoria, nomás déjame tomar tantita agua. Yo fui muy afortunado, he sido muy afortunado, por eso a la conferencia cuando Daniel, por cierto, a Daniel agradecerle, qué bueno que digo, cuando me llamaste y me dijiste, oiga profesor, queremos hacerle un homenaje, pues realmente también me conmovió, obviamente que acepté, sobre todo porque uno piensa que los homenajes le llegan a uno ya cuando viene con bastón y cosas así, ¿no? Entonces, todavía yo tengo 66 años, los acabé de cumplir la semana pasada. Me siento bien de salud, me siento bien todavía, no me pega mucho el Alzheimer, y entonces siento que es una buena decisión, ¿no? A veces hacer reconocimientos a la gente cuando todavía está en plenitud y, ¿no?, en su carrera. Entonces te agradezco mucho la iniciativa. Ahora me entero pues con Renato, que también tuvo que ver, con Renato también, pues toda una historia. Ahora la vamos a mencionar con Carlos Suscanga, con los de Colima, con José Luis León, que ahorita estaba yo checando ahí algunos libros pues para decir a ver de dónde viene todo esto, y encontré lo de la cuenca, un libro que apareces como editor del Matías Romero, de la cuenca del Pacífico, que hicieron ahí por fines de los 80, una cosa así. Y yo dije, ahora que dijeron tu currículum, dije, pues con razón, del Matías Romero, ¿no? Estabas apareces ahí. Bueno, en fin, a todos ustedes decirles que le puse, cuando me pidió la conferencia, le puse eslabones, porque mi vida académica ha sido eso, ¿no? Un eslabón que trepé y luego ese me dio la oportunidad de ir a otro. Entonces, miren, decirles, por ejemplo, primero, cómo se estudiaba Asia en los 70s. Yo empecé a estudiar, no había libros en México, no había bibliotecas especializadas, el Colegio de México apenas empezaba. El profesor Lothar Naut en la UNAM había hecho algo también, con la revista habían escrito, pero realmente las bibliotecas universitarias no tenían libros, no teníamos profesores especializados en Asia. Entonces tuve la suerte, yo estaba haciendo mi maestría en ciencia política en la UNAM entre 1974 y 1976, y tuve la suerte, esa época, después del golpe de Chile, llegó todos los exilados, llegaron todos los teóricos de la dependencia. El marxismo era la teoría que se enseñaba, pero yo tuve la suerte de tener profesores de la teoría de la dependencia pues, importantes, pero tuve la suerte de una profesora brasileña que ahora dirige un centro de género en Sao Paulo, Sonia María de Avelar, que venía con su doctorado de Michigan. Y entonces ella llegó a México, nos dio un curso en la universidad, y entonces entre la bibliografía, ella traía bibliografía de los Estados Unidos, y entre otras cosas nos dio a leer un libro que considero una maravilla, el de Barrington Moore, que se llama Orígenes de la dictadura y de la democracia. Y entre otras cosas venían dos
dos capítulos, venían varios capítulos, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, pero venían dos capítulos, uno de China y uno de Japón, ¿no? Y entonces fue las primeras lecturas que tuve y que pude incluso hacer trabajo. O sea, fueron que iban a marcar, curiosamente, esas dos lecturas, que son los países que yo trabajo, que he trabajado más en Asia. También decirles que en aquella época, China sobre todo, había desplegado una propaganda muy fuerte desde los 50 con la creación de su Centro de Lenguas Extranjeras. O sea, ellos editaban todo lo que hacía el Partido Comunista y sobre todo las obras de Mao Zedong y toda la revisión de la historia y demás, y se vendían en América Latina, obviamente también en África y en Asia, ¿no? Y entonces lo que teníamos también de acceso eran por parte de China las versiones oficiales. Yo adquirí las obras completas de Mao, ¿no? Y bueno, también fue como los primeros acercamientos al conocimiento de la Revolución China. En 1976 hice mi primer viaje a Japón, un viaje de estudios personal con mi amigo Masaki Takahashi, compañero de la maestría. Él estudiaba América Latina. Por cierto, acabó de estar hace un mes, se quedó en mi casa con su familia, ya está retirado, llegó a ser vicerrector de la Universidad de Estudios Internacionales de Tokio, y con él viajé un mes por todo Japón, y ahí tomé la decisión de irme a estudiar a Japón. Entonces me fui a estudiar en 77 con el tema de la Revolución China en el periodo de la invasión japonesa, o sea, 1931 a 1945. Ese fue mi proyecto, que el gobierno de Japón me aceptó para ser becario en Japón. Entonces, con eso yo me fui. Tuve la fortuna, por eso les digo que los eslabones, tuve la fortuna, los japoneses, creo que fui el primer estudiante mexicano en el área de ciencias sociales. Iban médicos, ingenieros, pero yo fui el primer estudiante de ciencias sociales. Tuve la fortuna de que me pusieron como tutor al profesor Akio Hosono. Fue uno de los economistas pioneros en Japón, como economista muy brillante. Él fue economista de CEPAL y había regresado a Japón. O sea, él conocía muy bien América Latina, hablaba perfecto español, y él fue mi tutor. Me mandaron a la Universidad de Tsukuba y él fue mi tutor. O sea, yo estuve bajo la égida de Akio Hosono los 2 años que estuve haciendo mis estudios de posgrado. Y el profesor Hosono fue interesante porque él me puso los primeros, incluso todavía tengo como él me dio los primeros trabajos de comparación del desarrollo económico de América Latina, de China y de Japón. O sea, fue una entrada. Además, no solamente eso, sino que él me dijo: usted tiene que entrevistar, porque usted estudia China, usted tiene que entrevistarse con el profesor Tokuda del Instituto de Economías en Desarrollo. El profesor Tokuda era un súper especialista en maoísmo. Él había estudiado el liderazgo de Mao, había estudiado el Partido Comunista Chino, y especialmente en el periodo que yo estaba yendo a estudiar. Entonces, fui con el profesor Tokuda, me entregó todo un material muy importante, y además el profesor Tokuda me dijo: usted tiene que leer a Chalmers Johnson, que el profesor Chalmers Johnson murió en el 2010, pero para decirles más o menos quién era, después de Chomsky, está considerado en Estados Unidos como uno de los grandes profesores, y después, al final de su vida, crítico de todo el sistema de dominación y de hegemonía militar de los Estados Unidos. Pero él tenía un libro que fue su tesis doctoral sobre la Revolución China y la invasión japonesa. Y entonces el profesor Tokuda me dijo: usted tiene que leer. Entonces todo fue dándose ese periodo, y además el grupo de contacto mío me hizo estudiar en el seminario de la Universidad de Hitotsubashi con el profesor Fujiwara, que en esa época era uno de los grandes historiadores japoneses. Entonces yo ese fue mi cuadro de estudio todo en esos 2 años. Fueron 1977, 78 y regresé en 79. Además fue la muerte de Mao Zedong, la apertura de China. A mí me tocó en Japón, la apertura de China y el programa inicial de esto que ha sido la gran modernización de China, ¿no? Así es que en esa época, entonces, lo que les quiero decir es que casi fue personalizado mi estudio.
porque no había que ir a las bibliotecas. Ustedes, ahorita que preguntaron cuándo nacieron, pues ustedes ya son de teléfonos celulares, de Google, de esto. Yo no fui de eso, o sea, esto es apenas como del 2000. O sea, el acceso a la información masiva, el tecnológico, yo llegué en 93 al tecnológico, el tecnológico fue muy avanzado. Nos puso correo electrónico en 94, entre 94 y 95, pero en México los únicos que teníamos correo electrónico éramos los del tecnológico. Nadie más tenía. Algunas universidades de Estados Unidos, algunos en Canadá, en Asia nadie tenía, los chinos por supuesto no, todavía tampoco los japoneses, ¿no? Y entonces, digo, para ustedes es, ahora yo creo que lo que lo estoy diciendo, ustedes pues decían, ¿cómo le hacían? ¿No? Entonces, eran libros y era casi ir con los profesores y tener en fin, esto fue, digamos, como lo que me armó a mí para iniciarme en pues, los estudios. De hecho, cuando yo volví a México, mis primeros 2 artículos fueron pedidos por Tiago Sintra, que dirigía la revista de estudios de Asia y África, y me dijo, por favor, escriba 2 artículos sobre China, uno sobre la modernización económica y otro sobre la política exterior. Fueron mis primeros 2 trabajos publicados sobre Asia, fueron hechos para petición precisamente de la importancia que tenía China y de que yo venía. Yo me traje archivos, fotocopié y todo. Yo mandé por barco, mandé cajas y cajas de fotocopias de libros, de documentos, de periódicos, que me sirvieron en los 80s para poder armar muchos trabajos. Porque les digo, no había bibliotecas, sobre todo para temas contemporáneos, ni de Japón ni de China, mucho menos de Corea. Me imagino yo que también Alfredo Romero merece, este profesor que mencionaron, pues, también va a merecer un gran homenaje porque él fue, digamos, el primero que se animó a ir, él fue en los 60s, se fue a estudiar a Corea. En fin, entonces quiero decirles que ya los 80s entonces nos tocan un poco referirme a las temáticas. Yo creo que los 70s todavía las temáticas ya se estaban muy todavía determinadas por la Revolución China, por el maoísmo, por lo que iba a cambiar China, ¿no? Había una gran expectativa de qué iba a ser ese cambio. China se mete a la transformación de los 80s y desaparece un poco del radar. Y es la época que Japón surge como Japón había surgido ya como una potencia económica. Y entonces Japón se convierte en la gran atracción, por eso es que nos invitaban mucho realmente para hablar de Japón, porque Japón se convirtió además las disputas con Estados Unidos en los 80s cubrieron todo el espectro, ¿no? Así es que en los 80s nos dedicamos un poco a estudiar esto. Otra cosa muy interesante, recordando, los 80s también son un poco lo que también Roberto platicó, es la aparición de lo que sería la versión de los estudios institucionales de Asia, porque se crea el concepto de Asia-Pacífico. Yo dudé ponerle a mi conferencia Asia-Pacífico, porque ese es un concepto artificial que fue creado en los 80s, precisamente por los japoneses y los australianos que iniciaron la idea del APEC, primero con una conferencia y no sé qué, que los llevó al APEC. Pero entonces, y después vinieron los tratados, vino toda la disputa del Telecan. En eso los gringos han sido pioneros. Estaba yo revisando, Estados Unidos es el pionero en tratados de libre comercio, firmó su primer tratado con Israel en 1985, y después con Canadá, y después con México. Y los 3 tratados, entonces también nos metimos en los 80s, la historia de Asia nos llevó a tener que hacer las reflexiones ya iniciales de estos cambios, ¿no? Y entonces fue muy interesante, les voy a dar datos que son poco conocidos. Los Estados Unidos entonces a quien querían limitar y dominar era Japón, lo lograron, al final lo lograron. En los 80s, con maniobras de carácter financiero, lo que estaba diciendo Mauricio ahora, que es muy importante, el problema, los chinos lo saben, por eso tratan de zafarse del dominio del dólar. Pues los japoneses no pudieron zafarse, ¿no? Pero entonces la lucha de los Estados Unidos era cómo limitar y contener a Japón. Y entonces los Estados Unidos incluso mencionaron, el embajador en esa época de Estados Unidos y Japón era Mike Mansfield. Y Mike Mansfield lanzó la idea de crear un mercado común Japón-Estados Unidos. Esa fue la primera, sí, en el periódico apareció. Mike Mansfield dice que hay que hacer un mercado común, una noticia así. Claro, los gringos vieron, Japón
Dijo, no, no le entramos, y Washington también se detuvo. Pero inmediatamente iniciaron estudios para hacer tratados de comercio con Corea y con Taiwán. Esto es una historia muy poco conocida en México, nadie la sabe. Yo la encontré porque hubo en el Instituto de Economía y Desarrollo, donde hemos estado varios de los que estamos aquí, entre ellos Melba, ellos hicieron reuniones en los 80s y hubo un americano que venía de la Oficina de Comercio que mencionó ahí claramente, no, hicimos estudios para hacer un tratado de libre comercio con Taiwán y con Corea, pero al final decidimos que no, porque eran economías que estaban muy ligadas a la órbita japonesa, a la órbita de inversiones y de economía japonesa. Y entonces, curiosamente, surgió la idea de hacer el primero inmediatamente firmaron en 88, por ahí, 89, el tratado con Canadá, y luego empezaron las negociaciones con México. Entonces, es muy interesante. Entonces, en esa época, yo a lo personal, pues me derivé a esos estudios. Pasaron cosas muy interesantes en esa época para mi vida personal, porque en el 91 me postulé para la beca Fulbright, que entonces, y ese para mí es uno de las grandes becas de las que yo he gozado, en esa época la otorgaba directamente Washington, la otorgaba el gobierno de los Estados Unidos. Entonces yo me postulé con un proyecto de Japón y Estados Unidos en la cuenca del Pacífico. La beca me la dieron, que ha sido la mejor beca que me han dado en mi vida, porque los gringos me reuní con el grupo de economía de la Embajada de los Estados Unidos en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Les presenté el proyecto, se quedaron pasmados porque un mexicano que estaba presentando un proyecto para ir a los Estados Unidos a estudiar Japón, porque todos los mexicanos pedían becas, pero para ir a estudiar migración o estudiar relaciones económicas México-Estados Unidos, cosas así, ¿no? Entonces, un mexicano, además, pues me aventé, yo pedí, dije, si me la dan, quiero ir a la Escuela de Graduados de Relaciones Internacionales y Estudios del Pacífico, que por cierto hoy Mauricio, alguien me dijo ya cambió el nombre, era la Graduate School of International Relations and Pacific Studies de la Universidad de California en San Diego, que en esa época era el Vaticano de los estudios del Pacífico, porque la habían creado hacía 2 o 3 años con millones de dólares de inversión, unos edificios, ¿no? Una biblioteca, unos cubículos, y habían traído a los mejores investigadores de Asia ahí. Entonces llegaron 15 o 20 de los mejores. Entonces yo pedí la beca Fulbright y ir ahí. Y la Embajada de México dijeron, está concedida, ¿no? Fue un hitazo, porque ni siquiera me pidieron el examen de inglés, que probablemente lo hubiera reprobado. Y me fui a San Diego, a La Joya, que además es una joya, no sé aquí quién conoce La Joya, es una joya, ¿no? Además ese edificio está en la colina, se domina el mar, no, era una cosa. Y los gringos, digo, la mejor beca porque me dieron la mitad de la beca de golpe, me dieron un chequezote, que tardé en cobrarlo, pero porque en esa época no se podía, era creo que un cheque de Washington y en California tardaron 5, en fin. Y después a la mitad de mi estancia me dieron el otro golpe, me dieron la otra, así. Y luego al final yo terminé la estancia, tenían los mejores libros, ahí surgió ¿qué fue? Mi segundo o tercer libro, libro que se llamó Japón y Estados Unidos en la cuenca del Pacífico. Y fue sensacional porque los gringos al final, por eso digo que la mejor beca que me dieron, me mandan de Washington, ya termino, me dice, por favor, haga un reporte de sus actividades, pero por favor no escriba más de una cuartilla. ¡Oh, qué maravilla! Igualito que el tecnológico. Yo dije, claro, el sistema gringo está basado en la confianza. Nunca me pidieron en qué se gastó el dinero. Queremos un reporte académico basados en la... O sea, ahí entendí que las becas en Estados Unidos son premios, ¿no? Y en México, pues a veces son castigos, ¿no?
Entonces, bueno, ahí entonces yo aproveché, o sea, tenían una biblioteca formidable, yo podía entrar, no había internet, todavía, no tenían internet, eran libros, revistas. Y entonces yo me quedaba hasta las 9, 10 de la noche, pues ya tengo que aprovechar todo el tiempo. Así es que en esa época entonces salí de ahí, armé el libro y se produjo un libro. En 93 llegué al Tecnológico de Monterrey, ese es el otro eslabón, ¿no? Yo trabajé en la Universidad Nacional Autónoma de México 15 años, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, hasta 93, más o menos, entre lo que entre lo que terminé la maestría y regresé de Japón, volví a la facultad, y luego en 93 recibí una llamada de una amiga mía, Lucrecia Lozano, que por cierto, el próximo semana y media hay un homenaje a ella, porque también se retira del Tecnológico, voy a ir. Entonces ella me llamó y me dijo, oye, Víctor, ella había sido compañera mía en la UNAM, me dijo, oye, pues hay una oferta aquí en el Tecnológico Campus Monterrey, queremos que vengas a trabajar y no sé qué. Entonces, pues fui a Monterrey a ver de qué se trataba. No, pues era una muy buena oferta económica, ¿no? Me pagaban 3 veces más que lo que yo ganaba en la UNAM. Eso para los que quieran trabajar en el TEC ya no hay más eso, ¿eh? Entonces, eso se acabó. Y entonces me dieron muchas prestaciones y todo, y decidí irme a Monterrey. Y entonces yo a Monterrey llegué con varias ya, digamos, atributos. Llegué siendo investigador nacional del SNI, yo había entrado en 1990, el SNI se formó en 1985, yo había entrado en 1990. Llegué con 4 libros. Esto que dijo la chica lo toman de Google, pero allá hay unos, ¿cómo se llama?, que están rebasados. O sea, la verdad es que ya tenemos más libros. Y en el TEC produje algunos en colaboración, por ejemplo, con Carlos Uscanga, antes del último que se refirió ahora, de Japón después de ser el número 1, con él produje en esa época México frente a las grandes potencias, ¿no? Pero otros más. Así es que el Tecnológico de esa época era como el tigre, el Campus Monterrey, el tigre de Asia, pero el tigre del noreste sería, porque el Campus Monterrey entre 1992, 93 hasta el 2006, que empezó la violencia y eso le afectó mucho al Tecnológico, considero que teníamos tasas de crecimiento brutales. O sea, la institución era una locura. Sí, y además nos visitaba toda la gente. Y tuve la fortuna, ahí fue una cosa interesante, porque nos visitaban, venían delegaciones de los Estados Unidos, de todas las universidades. Nos visitaban casi todas las semanas y creció la matrícula de extranjeros, nos visitaban de embajadas de México, ¿no? O sea, era una cosa impresionante, ¿no? Y yo tuve la suerte, fue otro eslabón, yo me convertí en el profesor que podía explicarles varios temas que no había especialistas. Por ejemplo, yo les podía explicar el sistema político mexicano y les podía explicar el Telecán, ¿no? Relaciones de México, Estados Unidos, ¿no? Las podía yo explicar. Y entonces, pues yo, además, en esa época pagaban extra esas conferencias. Entonces, sí, o sea, digo, no me hice billonario como este chino que apareció ahí, que me voy a arreglar el pelo para que Mauricio no me vaya a criticar. No me hice billonario en el TEC, pero era la época en la que la institución tenía muchos recursos y entonces surgieron eslabones y eslabones. Por ejemplo, vino una delegación canadiense, porque ahí leyeron que yo formé parte de un fórum de integración de América del Norte. Vino una delegación, me acuerdo, de Canadá, de legisladores y de representantes de ONGs, y entonces pues, me dijeron, profesor Villafañe, necesitamos que usted vaya al Hotel Ancira, hay una sala de conferencias para que les dé una plática del Telecán. Pues ahí fui, al Hotel Ancira, que es uno de los hoteles antiguos de Monterrey. Pero resulta que les di la conferencia, la plática, y a la semana recibo una invitación de una representante de una ONG, Cristín. Me manda un correo, ya había correo, me manda un correo y me dice, oye, Víctor, queremos
que formes parte de un foro de integración de América del Norte. Y vamos a invitar a Robert Pastor. Robert Pastor era una figura encumbrada sobre Norteamérica. Había sido una de las figuras importantes en la política de Carter. Él había sido funcionario en la época de Carter, en fin, ¿no? Y el otro fue Rosenthal, Andrés Rosenthal, ¿no? Entonces, bueno, tuve la oportunidad de trabajar también con ellos. Otro detalle del tecnológico también fue algo muy interesante, que fue la creación, se creó una institución que se llamó Six University Symposium, que funcionó, no sé, como 10 años. Yo todavía me invitaron hace 2 años, no sé si el año pasado se hizo o no, ya se acabó. Esto fue sensacional porque estaba Fudan University de China, estaba Korea University, estaba Ritsu de Corea, estaba Ritsumeikan de Kioto, de Japón, estaba Toronto, al principio estuvo la British Columbia, pero después Toronto University, estaba la American University en Washington y el Tecnológico de Monterrey. Entonces celebramos cada año, esto era un lujo porque nos juntábamos para discutir generalmente 2 días, trabajos sobre temáticas, y entonces la gente traía ponencias de primera. Entonces pues era un lujo. La verdad que yo al TEC le debo eso, que no, en parte porque no tenía mucha gente el tecnológico, ¿no? La verdad es que el tecnológico vino avanzando así con investigadores y demás. Yo como venía formado y yo escribía, pues podía participar e ir y representar al tecnológico. Esto fue muy bueno. Otros detalles que les doy a conocer de mi vida en el tecnológico es que, por ejemplo, cuando yo llegué siendo SNI, no sabían qué era el SNI. El SNI es Sistema Nacional de Investigadores, ¿no? Y cuando llegué yo al tecnológico, yo traje el SNI y llegamos otros 2 de fuera, un físico del Politécnico y alguien más, y fuimos los primeros 3 SNI que tuvo todo el sistema, todo el sistema. Y entonces al principio, pues ese es un estímulo, le pagan a uno. Aquí cuando ustedes escuchan eso de que miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel tal y tal y tal, es que hay un estímulo, hay un pago. No es que estamos ahí nomás así porque sí. Hay un pago ahí. Pues a mí me lo quitaron, nos lo quitaron, porque el SNI alegó, no, ustedes como les paga muy bien el tecnológico, no les damos el estímulo. Pero la orden tardó 2 años en hacerse efectiva y me siguieron depositando en el banco. Pero a los 2 años lo tuve que devolver. Entonces pero el tecnológico no sabía. Después tuvieron que crear la primera oficinita ahí. Le platicaba yo a Daniel también, que tengo la fortuna, yo creo que él averiguó algo, porque algo me dijiste, pero que fui junto con otros 2 profesores también, los primeros que trajimos financiamiento externo al tecnológico para hacer investigación. Eso fue en 1995. Yo conseguí un financiamiento de CONACYT para lo que después sería otro libro mío que se llamó Globalización y Regionalización Desigual. Si no mucho dinero, porque además cayó la crisis de 95 y nos recordó cómo era la que viene. Pues me habían autorizado creo que 200,000 pesos y al final me dieron creo que 120,000, de aquellos montos, ¿no? Pero de todos modos, el tecnológico no sabía porque CONACYT no se lo da a uno, CONACYT no me lo dio a mí, ¿no? Me dijo, se lo vamos a dar al tecnológico y el tecnológico se lo va a administrar. Cuando llegué ahí al tecnológico, pues aquí está, ¿y cómo? Si no tenemos oficina y todo. Fue una cosa terrible porque el tecnológico me pedía a mí luego información todo el tiempo y CONACYT también y todo, ¿no? Y acabé, después del año y medio, 2 años que duró el financiamiento, como que quedé escarmentado. Pero fuimos, en ese sentido, también pioneros en traer investigación al tecnológico, ¿no? Fue una época, les vuelvo a repetir, muy interesante porque logramos también ser aceptados por la élite del tecnológico, ¿no? En esa época era el rector Rafael Rangel Sossman, el rector de todo el sistema, y poco a poco se fue dando cuenta, todos ellos se fueron dando cuenta que tenían que tener interlocutores académicos. Y entonces, muy pronto nos empezaron a invitar, sobre todo a las comidas y a las cenas. No sé si alguien conoce el Campus Monterrey, ahí hay una torre, en esa época era la novedad de la CEDES, que estás ahora ahí, el piso 12, ¿no? Se domina el Cerro de la Silla, se domina toda la sierra,
¿no? Ahí se hacían las comidas con presidentes, con primeros ministros, con literatos, o sea, se hacían. Y entonces necesitaban gente que pudiera platicar, que pudiera. Entonces nos convertimos en cierta medida invitados regulares. Yo siempre pues, estuve más bien orientado a la izquierda, y entonces yo reconozco a las autoridades porque cuando venían comentarios, sobre todo de México, pues generalmente yo daba una opinión que no iba de acuerdo con, digamos, el carácter más bien conservador que tenían las autoridades. Y siempre pues, se ponían así un poco cuando iba a hablar yo. Hijo, a ver qué va a decir Villafañe. No, pero debo reconocer que siempre aguantaron. Nunca tuve una llamada de decirme, oye, no, te pasaste, dijiste. No, o sea, reconozco que aprendieron también ellos a la pluralidad, ¿no? A reconocer. Yo también me nutría de las cosas positivas de los directivos, de la gente que ellos llevaban también. Entonces había una forma de interacción, ¿no? Miren, los 90 entonces también cambió Asia porque China se fue convirtiendo cada vez más en una potencia. El problema de Japón, la deflación de Japón continuaba, entonces fueron nuevos temas. La crisis de 97 fue también un tema muy importante para mí porque en esa ocasión no la esperábamos, la verdad, nadie esperaba. De repente, ¡pum!, ¿no? Estalló la crisis. Como se sabe, primero en Tailandia y después se esparció por toda Asia. Y entonces yo me di a la tarea de estudiar la crisis de Asia. Y entonces a los 2 años me metí a estudiar, obtuve otra vez, todo el tiempo tuve estancias, no les voy a aburrir, pero tuve estancias en instituciones en Canadá o en Estados Unidos, en fin, para ir a las bibliotecas. Porque la biblioteca del Tecnológico de Monterrey, de Asia, estaba en mi oficina. Tengo perdidos 2, 3 libros, entre ellos de Chalmers Johnson, el de Mitty. No, tú no, pero ¿te acuerdas que lo busqué? No lo encuentro. Y otros 2 o 3. Es que les encargaba yo trabajos a mis estudiantes, pues no conseguían libros. Imagínense, en la tierra de la carne asada. Pues Monterrey en esa época era exuberante hacer un trabajo académico pues, sobre China, sobre Japón, no se diga sobre Corea. No, pues, y entonces mis pocos libros era la biblioteca. Empezamos a pedir, a comprar y demás, ¿no? Así es que entonces también en los 90 hice el estudio, me lancé al estudio de la crisis y mi libro salió en 99, que es Auge, Crisis y Desafíos de Asia, ¿no? Que tengo el orgullo, fue el primer libro que salió en español para explicar la crisis de Asia, ¿no? He tenido la fortuna, entre paréntesis, de ser autor de la editorial Siglo XXI. Tengo 8 libros publicados con la editorial Siglo XXI y es un lujo porque es una de las mejores editoriales de México y de América Latina, ¿no? Entonces, la verdad es que no crean que no, es fácil, ¿no? Siempre pasamos algún tipo de… Carlos Suscanga lo sabe muy bien por el último libro que hicimos colectivo, el que participó Melba con un trabajo muy interesante sobre economía japonesa. Que no es fácil, pero tenemos el acceso, hemos tenido el acceso, entonces pude publicar ese libro y después, pues ya en el 2000 nos metimos, Renato vino a trabajar con nosotros, él terminó sus estudios de maestría en el Colegio de México, se vino y empezamos a hacer muchas cosas que fueron, la verdad, innovadoras en el tecnológico en esa época. Por ejemplo, hay que decirlo porque pues, fuimos pioneros, el primer seminario que se hizo de América Latina y China, lo hicimos en el Tecnológico de Monterrey. Que por cierto, hasta vino el gobernador y al final, ¿te acuerdas? Nos faltaron sillas para ti, para mí, ya no habíamos, se hizo un escenario ahí, ¿no? Hicimos esa primera, pero hicimos muchas otras cosas, por ejemplo, que el tecnológico no estaba preparado, no estaba muy preparado. Tenía la infraestructura, por ejemplo, la universidad virtual, ahí en el CEDES también, pues tenía todos los aparatos y todo. Nos animamos a hacer el primer curso de videoconferencias sobre Asia-Pacífico. Y yo invité al profesor Chalmers Johnson, nos dio su conferencia desde San Francisco, invité a Barry Naughton, que nos dio su conferencia de economía china desde San Diego, entre otros, a David Goodman nos dio su conferencia desde Sydney, Australia. Yo recordaba ahorita
que fue vaciada la conferencia porque nos cayó un tormentón. Estaba la conferencia y de repente vino una tormenta ahí en Monterrey, ahí, y ¡pum! Se va la señal. Se fue la señal y ya nomás quedé yo, cuando les pasa a los de la televisión que de repente ya no saben qué decir, yo estaba ahí con el micrófono y digo, ¿a qué horas viene la señal? ¿A qué horas viene? Ya de repente volvió a aparecer ahí David Goodman desde Sydney, ¿no? Ay, eso. Entonces dimos el curso a todo el sistema. No sabemos cuánta gente había, pero digo, en realidad estábamos más avanzados que lo que el sistema podía estar, ¿no? En fin, la verdad, digo, hicimos muchas cosas que nos permitió el tecnológico. El tecnológico nunca me atreví a hacer, que no eran de mi área, no eran de mi área. Me atreví porque ellos me pidieron en una ocasión para celebrar no sé qué cosa que trajéramos a alguien importante. Entonces yo propuse a Paul Singer. Paul Singer es un filósofo australiano. Yo lo conocí porque en uno de los viajes a Australia entré a una librería y vi muchos libros de él, los compré. Es un defensor de los animales, es un promotor de la eutanasia. O sea, este filósofo está en Estados Unidos. Tiene es de lo más, es muy atrevido porque él, por ejemplo, sostiene que los derechos de los animales deben ser al mismo nivel que los derechos humanos. O sea, tiene una forma, un pensamiento y es un crítico de la sociedad del consumo, en fin. Pues el tecnológico aceptó que yo lo invitara. Entonces le escribimos, él por cierto, me acuerdo, él cobraba en esa época creo que $6,000, $6,000 cobraba la conferencia, no para él tenía una ONG a escala mundial con la que él ayudaba en temas de pobreza y de cosas así. Me acuerdo que estaba Berta Dávila, que era la que y entonces me dice, oye, pídele una rebaja, ¿no? Y yo escribiéndole a Paul, sí, oye, me piden que nos des un descuento, así, ¿no? Y luego, pues como que no quería venir, y entonces le digo, yo descubrí que era un tipo amante de la naturaleza, y entonces le dije, mira, aquí está el Cerro de la Silla y está el final de la Sierra Madre Oriental, y hay ya te arreglamos un viaje por las montañas y todo eso. Fue como aceptó. Entonces vino Paul Singer. Y después el rector y de ellos incluso invitaron a la Sociedad Médica de Monterrey para una reunión sobre eutanasia, por ejemplo, ¿no? Entonces, digo, en esa época, vuelvo a repetir, reconozco que el tecnológico, no solamente para los temas de Asia, obviamente que estaba abierto, pero también para muchos otros temas que eran novedosos, ¿no? Entre otras cosas interesantes de esa época, de las que hay que mencionar, es que hicimos el primer viaje del programa de liderazgo empresarial. No sé si ustedes, los del TEC sobre todo, lo conocen. Pues es un programa que nació en el campus Monterrey, pero que funciona en todos los campus, y hacen viajes de estudio. El primer viaje de estudio fue en 96. Los que eran los estudiantes ahora, hace poco me llamaron, porque se van a celebrar 20 años de ese viaje pionero, ¿no? Entonces, pasa la vida rápido. Yo tenía 43 o 44 años cuando hice ese viaje. Y ahora me junté con Eduardo Letay, Juan Manuel Cante y otros, y ahora ellos tienen 43 años, 44 años. Y dicen, profesor, es que cuando nos llevó, se va a hacer probablemente además un evento quizá en Monterrey, pero con eso iniciamos. Se iniciaron los viajes de estudio. Primero Asia, pero luego fueron a América Latina. Los de Asia pues fueron muy exitosos. Al principio lo hicimos con, imagínense ustedes, 96, no había internet, apenas funcionaban correos. Y entonces lo que hicimos fue hacer una alianza con la Secretaría de Relaciones Exteriores para que nos ayudaran con toda la logística, y nos ayudaron, encantados de la vida. El primer viaje, el segundo, el tercero más o menos, ya el cuarto nos odiaron. Ya dijeron, ya no más, porque empezó a ir también el ITAM y la Ibero, y todos le pedían a la Secretaría. Y ya supe que ya después ya decían, híjole, ya. Pero el primer viaje sí fue, porque fuimos a Malasia, fuimos a Corea, Japón, hicimos a Tailandia en el primer viaje, en el segundo a Vietnam. Se hicieron recorridos a 7, 8 países, visitando universidades, visitando empresas. Fue un viaje sensacional, ¿no? La única cosa que les critico es que el único que cumplió el programa fui yo.
porque los estudiantes del TEC tienen la fama de más o menos tomar algo. Y entonces, pues, sí, se ponían unas briagas, híjole, y al otro día, pues ya, sobre todo al final, ya andábamos íbamos 44 estudiantes, ya al final ya andaban como con 15, nomás 17, ya todos, ya estaban muy. Y luego compraron, yo les advertí, dije, hay que hacernos unas playeras para no llevar mucho equipaje. No, pues llevaron, sobre todo las muchachas, hijo, llevan unas maletotas y todo. Imagínense en China, los CDs de aquella época, pues eran de $1 o menos, ¿no? De $2. Y luego las camisas polo, todas de puro pirata. Era la gloria piratesca de los chinos. 1900, no, era ahí en Pekín. Y entonces, pues se compraban 15, 20 camisas, una cosa. Y entonces creció de tal manera el equipaje. No, es cierto, creció que ya tenemos que alquilar un autobús especial para las maletas. Y ya empezaron a monitorearnos en todos los aeropuertos, a decir, ¿saben qué? Ahí va un grupo de mexicanos, les van a causar un trastorno en los mostradores. Imagínense, 44 y yo 45, como así. Y entonces, no, exceso de equipaje y empezaba todo, y entonces se atrasaban los vuelos, y eran unos de gritos y todo, que en Singapur tuvieron que contratar un container para que se llevara todo el equipaje a Monterrey. ¿Y saben qué pasó? Que ese container se fue, pero no a Monterrey, sino a Monterey, California. Otra anécdota del TEC es esta otra, es de una delegación francesa que venía al Tecnológico de Monterrey. Y entonces arreglaron todo con la agencia de viajes en Francia y llegan, y el taxista les dice, en inglés, les dice, pues ¿a dónde van? No, pues vamos al Tecnológico de Monterrey. Tecnológico de Monterrey, pues aquí hay un instituto tecnológico, pero pues sí, y van, y ya llegan, y pues todo en inglés, y los franceses, dicen, ya México sí ya está, sí que ya está totalmente agringado, que todos hablan inglés, aquí todos hablan inglés. Y ya llegan, no, pues ¿a quién buscan? El director de internacionalización, no sé si era Cepeda, Enrique Cepeda, porque yo me enteré fue por Patricio López del Puerto, porque no me acuerdo que me comentaron la anécdota, y entonces resulta que pues van ahí con un directivo, oiga, a ver, ustedes, no, somos una delegación, tenemos cita con ustedes, ¿cómo con nosotros? Sí, el Tecnológico Monterrey, ay, a ver, yo creo que se equivocaron, eso está en Monterrey, pero México. Están en Monterrey, California. También se habían equivocado. La agencia de viajes los había mandado a Monterrey. Bueno, igual pasó con toda la cantidad de maletas que se fueron. Decirles que las temáticas, ya, un poco para acercarme al final, porque en realidad yo decía que no es conferencia magistral, sino es conferencia residual. En economía es lo último, es lo que no se sabe medir en la productividad, ¿no? Pues está el capital y el trabajo, más o menos. Y entonces el residual es aquello que, pues, administración. Entonces yo dije, pues me pusieron al último, pues ya no soy magistral, sino soy residual. Decirles que hemos estado pues intentando, lo último fue, ya me perfilo a los 2 últimos textos, hicimos el de China para responder muy interesante lo de Mauricio, porque prácticamente mi último libro de la modernidad de China, los desafíos de la nueva sociedad china, la economía de la sociedad china, pues abarcan mucho de los temas que Mauricio hablaba, o sea, el crecimiento, la desigualdad, la creación de millonarios, algo muy raro, ¿no? En un partido comunista, ¿no? Millonarios, ¿no? Les llaman los capitalistas rojos. El tema monetario, que es muy importante, el tema de la moneda. Los chinos saben muy bien que ese es un tema vital, porque conocen la historia de Japón, ¿no? Japón quiso internacionalizar el yen y pues nomás no lo dejaron. O sea, los americanos impidieron y hicieron además que se revaluara el yen, y fue parte del dolor de cabeza y de la deflación japonesa histórica. Entonces ellos lo saben muy bien. Y entonces ese es un tema, pero hay otros temas en China, el tema étnico, ¿no? El tema étnico, que por cierto, Roberto, escribiste te tengo citado, tu trabajo sobre el levantamiento del Tíbet,
pues estoy ya leyendo, porque a mí me tocó, estaba yo en Pekín haciendo este libro, y entonces me tocó el levantamiento, fue muy interesante, la reacción del Estado chino y todo, ¿no? Entonces está la cuestión política, ¿no? Por eso yo le puse modernidad, que es una modernidad incompleta. Lo que hay es una modernización económica, lo que hace falta es todo el tema de lo que nosotros conocemos como la sociedad civil, la ciudadanía. Son temas que en China todavía no aparecen, o sea, el sistema autoritario sigue siendo muy autoritario, ¿no? Y entonces hay toda una serie de temas en China. Yo en este libro que salió en el 2012, un poco ya prefiguro y digo, cuidado, lo que viene ya es la desaceleración de la economía china, ¿no? O sea, ya por análisis que se habían hecho, por ejemplo, esto que decía de la exportación, matemáticamente ya se habían hecho modelos en el cual ya se veía que no iba a crecer más la exportación china, ¿no? Luego, pues el endeudamiento. Están montados también en una montaña de deudas. Las han medio desaparecido porque de repente crearon, por ahí de principios del 2000, crearon una agencia que se comió los pasivos, ¿no? O sea, que traen un tema de expansión monetaria también muy fuerte, que es parte de toda también la inestabilidad monetaria y financiera que trae China. Entonces, esos son los temas que me preocuparon. Y lo más último fue esto, un poco sí provocado por Carlos Uscanga. Carlos había organizado seminarios, por lo menos un par de seminarios sobre el tema de Japón, ¿no? De reflexionar sobre qué le pasa a Japón, y entonces decidimos hacer el proyecto de que se llama Japón. Si tienes ahí lo podemos mostrar, Juan Felipe, el libro. Fue un proyecto, invitamos de los que están aquí, pues está Melba. Salió apenas este año, ¿verdad? Apenas en abril salió, lo presentamos en la Ciudad de México. Participan colegas, compañeros nuestros del Japón y mexicanos, ¿no? María Elena Romero del Colmex, de Colima, Alfredo Román Zavala del Colmex, Melba de UDG, de acá, bueno, Carlos y yo, ¿no? Y algunos colegas de Japón. Por cierto, lo que hablaba, alguien también se refirió al tema de la pobreza en Japón. Pues tu película, el tema de las películas. Muy interesante, estamos viendo algo nuevo en Japón, ¿no? Había sido un desarrollo equilibrado, el famoso 90% de clase media, eso ha ido desapareciendo. El tema de la demografía, el tema de la deflación económica, el tema del cambio económico, las reestructuraciones. Una cosa interesante a propósito de lo que decía Renato, ya me acerco al final. El mapa que ponías de Corea es interesante, pero yo creo que hay que revisar lo que son las cadenas en las que se mueven los asiáticos. A mí se me hace que mucho de lo que está aquí está ligado también a empresas proveedoras japonesas o chinas, porque se están viniendo a América Latina de manera no coordinada, pero lo que pasa es que ellos están actuando allá así, y entonces se están viniendo acá. Entonces, probablemente, y también hay reacciones a mercados. Lo de Kia seguramente es una respuesta a las inversiones japonesas en el Bajío, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un tema muy interesante, ¿no? Las nuevas formas de operar de las empresas asiáticas. Bueno, soy muy consciente siempre de los auditorios y yo ya sé que ustedes lo que quieren es que este tipo que está hablando se calle. Y yo soy muy obediente. Entonces, yo me voy a callar. Sin antes decirles que agradezco profundamente otra vez a Daniel Lemus, a Ana Laura Santamaría, a todos mis queridos amigos, compañeros que hoy se presentaron, que tuvieron palabras de mucho estímulo y de afecto para mí. Y entonces me llevo mi corazón este día con todos ustedes en el Campus Guadalajara, pues como un recuerdo de esos que no tienen precio. Muchas gracias.